Gracias, señora presidenta. Aquí el representante de la marea catalana que ganó las elecciones en Cataluña y que conjuntamente con otras mareas van a seguir avanzando porque las mareas son imparables. Señor ministro, el caso de Football Leagues ha destapado un problema que es endémico en nuestro sistema y en nuestro país, que es que mientras la mayoría de la carga fiscal recae sobre las rentas del trabajo, las grandes fortunas de este país sistemáticamente muestran casos de evasión fiscal. Así lo hemos visto, o parece que lo hemos visto en el caso de Cristiano Ronaldo, que parece haber desviado 150 millones de euros, o también en otros casos como el de Amancio Ortega, vendido muchas veces como un gran empresario español y que en este caso parece haber defraudado 585 millones de euros. Ante esta situación endémica y reiterada, la pregunta es: ¿Piensa el Gobierno llevar a la Fiscalía la investigación sobre el fraude fiscal de grandes fortunas como en el caso de Cristiano Ronaldo? Gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Domènech, no corresponde al Gobierno llevar a la Fiscalía ningún supuesto y nunca se ha presentado esa situación. Mi ya larga experiencia como ministro de Hacienda nunca ha ocurrido así y nunca debe ocurrir así. Corresponde a la agencia tributaria, a sus departamentos, a sus profesionales, identificar cuando existen indicios de delito en un fraude fiscal y, por tanto, enviarlos a la Fiscalía. Y entiendo que su señoría estará de acuerdo con este procedimiento, que es, por lo demás, el procedimiento ordinario en cualquier país que se llame con propiedad Estado de Derecho. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Domènech. Al Gobierno le corresponde tomar medidas contra lo que es un fraude fiscal sistemático que hace perder al entorno de 88.000 millones anuales en ingresos a la Hacienda del Estado. De hecho, eso significa que la mayoría de los ciudadanos españoles deben pagar o sobrepagar entre 800 y 1.000 euros en impuestos para poder afrontar ese fraude fiscal. De hecho, el 72% de ese fraude fiscal se da en las grandes fortunas. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen empresas en paraísos fiscales. Eso significa que en estos momentos la mayoría del fraude fiscal se carga sobre las grandes fortunas, mientras la agencia tributaria dedica el 80% de sus recursos a perseguir el pequeño fraude fiscal, mientras su Gobierno aplica medidas como la amnistía Montoro, que básicamente amnistía pactada con Convergencia y Unión, que significa blanquear ese fraude fiscal, mientras ustedes hacen políticas que sistemáticamente parecen ideales para el fraude de las grandes fortunas, mientras lo único que hacen es perseguir a ese pequeño fraude fiscal. Ante eso, queríamos saber qué políticas puede hacer este Gobierno que no sean siempre políticas al servicio del IBEX 35. Gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Domènech, la falta de originalidad en su pregunta realmente la convierte en argumento común. Y es tan reiterativa y en ese sentido tan tópica, si me permite la expresión, tan tópica, que me parece profundamente injusto. Me parece profundamente injusto de trasladar a los españoles lo que no es la realidad. En España se persigue el fraude fiscal. Se persigue sin identificar a personas tengan relieve social, tengan relieve deportivo, tengan relieve económico o tengan relieve político. Eso ha sido así. Y eso lo garantiza la profesionalidad de la agencia tributaria y también las medidas que se han aprobado en esta Cámara. Le voy a recordar que precisamente el portavoz económico de Podemos, como ya hice el otro día también en una interpelación, lo que celebraba era la actuación de la lucha contra el fraude fiscal que ha llevado adelante el Gobierno del Partido Popular. Eso es así. Y les voy a localizar la entrevista y el titular de esa entrevista para que vean que efectivamente nunca ha habido una época como la que se ha desarrollado estos últimos años en términos de eficacia y de compromiso político en la lucha contra el fraude fiscal.
Por lo tanto, vamos a seguir mejorando. ¿Quién dice que hayamos llegado a ninguna meta? Pero no repitan tópicos, sino por lo menos identifiquen los avances y a partir de ahí progresaremos todos juntos en esa materia que nos parece absolutamente fundamental para garantizar la equidad tributaria y para garantizar el principio de nuestra Constitución, según el cual los ciudadanos debemos contribuir a la hacienda pública en función de nuestra capacidad económica. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, pues la verdad que es algo muy sencillo. ¿Qué tienen previsto hacer ustedes para cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la Observación General 7 del Comité de Naciones Unidas y con la Convención de Derechos del Niño en materia de ejecuciones hipotecarias y en materia de desahucios? Muchas gracias. Señor ministro. Silencio, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Señoría, el Gobierno desde el primer momento fue consciente del problema de los desahucios por circunstancias sobrevenidas. Y las ejecuciones hipotecarias, si uno ve lo que es la evolución de las estadísticas del INE, lo que indican es que desde principios del año 2015 hay una reducción de los desahucios. Asimismo, en el último dato que tenemos disponible, que es el del tercer trimestre del año 2016, que salió hace unos días, los desahucios han disminuido en un 35%. Es una tendencia que también afirma el propio Consejo General del Poder Judicial. Y la razón es muy simple. La razón es la recuperación económica y la generación de empleo. De hecho, el 60% de las ejecuciones hipotecarias que se están produciendo provenían de los años 2005 a 2008. Desde el primer momento, el Gobierno tomó medidas, suspensión del lanzamiento, código de buenas prácticas, creación de un fondo social, y esto está llevando a que, efectivamente, aparte de la recuperación económica, haya una reducción importante del número de desahucios y lanzamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mayoral. Señor ministro, pues yo la verdad me gustaría que esto lo pudiéramos enmarcar en una cuestión de derechos humanos. Yo le quiero decir que su moratoria de lanzamientos lo que dice es que los niños a partir de 3 años en España se les puede desahuciar y eso es violar la Convención de Derechos del Niño. Ustedes han dicho no garantizan alternativa habitacional ni en esa moratoria ni en las siguientes legislaciones impulsadas por su Gobierno. La sentencia del caso Aziz ya en 2013 les venía a decir que no hay un recurso efectivo para el deudor, es decir, que hay una situación de indefensión. En julio de 2014, después de haber promulgado ustedes en 2013 la ley Frankenstein que enterraba la ILP, que apoyada por 1.500.000 personas, pues nos encontramos con que nos viene a decir que esa ley viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tutela judicial efectiva. Yo creo que eso en un Estado democrático es importante. Y le digo la última, que no ha tenido todavía respuesta. 25 de octubre de 2015, sentencia Penalba. Dice, viola la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y la confianza legítima. Ustedes, desde su Gobierno, se han ensañado con los sectores más vulnerables de la sociedad para proteger a sus amigos, los banqueros y los especuladores internacionales. Se ha producido un incumplimiento reiterado y sistemático de la normativa europea y de la normativa internacional en materia de derechos humanos. Esa violación sistemática de derechos humanos, manteniendo un procedimiento judicial ilegal, ha tenido como consecuencia desahucios ilegales y poner a nuestro país fuera de la ley. Y eso no solamente ha supuesto una violación de derechos para las personas que han sufrido esos procedimientos, sino que al mismo tiempo ustedes están poniendo en peligro el país. Y eso no lo digo yo. Un magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le preguntaba al abogado de la Comisión Europea ¿por qué no abren ustedes un procedimiento sancionador? La respuesta del abogado de la Unión Europea era porque la legislación española es un blanco móvil. Señor ministro, cumplan la ley, impulsemos una legislación, pero que cumpla los derechos humanos. Y les recomiendo 3 principios muy sencillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, señoría, le voy a dar una serie de datos que a lo mejor le permiten a ustedes aclarar lo que es la evolución de la situación del mercado hipotecario en España. Mire, más de 75.000 familias, 75.000, señoría, se han beneficiado de nuestras políticas. Ha habido más de 37.200 reestructuraciones de deuda, casi 7.000 daciones en pago,
7.000 familias han accedido a un alquiler del Fondo Social de Vivienda. Se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y Sareb ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos 4.000 viviendas, incluido el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona, señoría. En este asunto hay dos posibilidades, señoría: hacer demagogia o establecer medidas que sean eficientes. Y le vuelvo a repetir, aquí lo fundamental es la recuperación económica. Mire, tuvimos en un momento delicado que tomar medidas. Fuimos el primer Gobierno que tomó medidas contra los desahucios y los lanzamientos. Pero lo más importante no son esas medidas, lo más importante es la recuperación económica. Con creación de empleo, no tenga usted la más mínima duda que, como se ha visto hoy, con la evolución de los datos de transacciones de viviendas, habrá recuperación económica, menos desahucios y menos lanzamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad.